esa fuerza que cada ser humano tiene dentro de sí. Existen tantos elementos tan importantes que nuestro querido Ítalo nos lo ha comentado y voy a subrayar sus palabras y pues él está aquí presente con nosotros, nos está abriendo este Zoom esta noche a través de esta oportunidad que nos brinda, gracias Ítalo. Y tú muchas veces nos has comentado, Ítalo, la divinidad está en el interior de cada uno de nosotros. ¿Y por qué menciono esto? Porque de repente el día de hoy voy a tocar puntos que son científicos y que de alguna manera la ciencia antepone algunas cosas, como lo voy a explicar más adelante. Sin embargo, hay cosas que quiero dejar claras, no las podemos evitar porque son como son, aunque quisiéramos a través de la ciencia o a través de otras cosas decir cosas contrarias. La realidad de la verdad es una sola y esa no la podemos cambiar en ningún momento, independientemente de los conceptos. Y justamente aquí partimos de algo muy importante en donde las personas hace muchos años teníamos la oportunidad, por decirlo así, de jugar lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Y a qué me voy a ir refiriendo? Podíamos jugar a las moléculas. En algún momento en los juegos de química que se empezaron a popularizar mucho, y esto no es nuevo, esto tiene muchos años de popularizarse, estoy hablando más o menos de hace 2 siglos, que había juegos de química para que la gente, los niños, tuvieran en esos rincones de sus casas que a veces no podían ir a la escuela, manera de jugar con ellos. Y eso dio pauta a que muchos investigadores y muchos químicos fueran inquietos y lograran descubrir muchas cosas. Sin embargo, las reglas ahora nos la marcan de tal forma que esto se vuelve muy complejo, muy enredado, muy difícil y prácticamente imposible de entender, sobre todo por la terminología. Y cuando a los jóvenes, sobre todo, les hablamos de química, de física, de matemáticas, de este tipo de ciencias, muchos de los jóvenes se tocan la cabeza y dicen, qué aburrido, no cuenten conmigo. Pero cuando logramos llegar al corazón de las personas a través de un mecanismo diferente, y lo voy a dejar en la parte lúdica, es decir, en la parte del juego, entonces esto se vuelve una cosa bonita y emocionante. Nuestras señoras que están en este momento en el Zoom seguramente tienen una cualidad muy especial. Ustedes seguramente ponen a jugar a la química. Cuando hacen una sopa y la prueban para ver si se pasaron de sal o no, pues están jugando a la química, es decir, para ver si le dieron el toque exacto a sus alimentos. E incluso para algunas personas, la ciencia de la comida se vuelve una pasión. Es decir, a lo mejor algo que empezó jugando para preparar la comida y que pues muchas personas desde niñas jugaban a la comidita, pues eso fue tomando forma y ahora a lo mejor hacen ricas comidas, ricos postres, en fin, eh, hacen un toque especial para nuestro paladar. Y nosotros, golosos, que nos gusta comer, pues entonces empezamos a buscar esos toques de la cocina que son tan vastos y tan ricos a lo largo de nuestro mundo, no solo de nuestro país, no solo de nuestro continente. Pero todo eso se debe a un juego de sustancias en donde le quitamos y le ponemos. Le ponemos más sal, le ponemos menos pimienta, le ponemos algún otro condimento como el picante y lo agregamos con aglutinadores que a lo mejor nos hacen una sopa espesa o muy espeso, a lo mejor algo más sólido. En fin, señoras, ustedes juegan a la química aunque no lo crean.
aunque a nadie les ha explicado que es química lo que están haciendo en la cocina y que su cocina es un laboratorio. Y así muchas personas todos los días jugamos a la química. Cuando nos metemos a bañar, estamos jugando al químico, estamos disolviendo grasas de nuestro cuerpo con jabones especiales que disuelven esas grasas y nos estamos quitando sustancias sobre nuestra piel para dejar una piel limpia, incluyendo aromas. Entonces, la química está presente en cada momento de nuestra vida, todos los días de nuestra vida, pero se va transformando en una palabrita un poquito más compleja que se llama bioquímica. ¿Por qué bioquímica? Porque estamos hablando de esos complejos de moléculas que forman parte de la vida. Y para que esto que les estoy explicando a ustedes pueda ir teniendo un respaldo y una imagen, si me permiten ir compartiendo las imágenes en lo que vamos platicando, entonces esto se vuelve muy interesante, porque al final de cuentas la temática se vuelve ciencia y la ciencia es algo que nos dice cómo trabajar con elementos exactos que pueden ser perfectamente demostrados. Sí, Entonces, si nosotros podemos demostrar lo que estamos platicando, pasa de ser un hecho teórico a ser un hecho real que todos vivimos. Y cuando hablamos de la vida, estamos hablando de que esa vida tiene un tiempo. Puede ser un tiempo corto, pero también puede ser un tiempo largo. En mi concepto, nuestros tiempos de vida son cortos, puesto que si lo comparamos con otros seres, pues definitivamente no alcanzamos el tiempo de vida de otras criaturas vivientes sobre la Tierra. Por dar un ejemplo, un árbol puede llegar a vivir más de 500 años. Y tenemos ejemplos de árboles que allí están vivos todavía, presentes en nuestras comunidades, gozando de una fuerza vital importante. Entonces, nosotros, la pregunta es, ¿tendremos o no tendremos el secreto para la longevidad? La nueva ciencia, la ciencia moderna, nos empieza a hablar acerca de elementos, sobre todo de la genética. Ah, pero nuestros abuelos y nuestros ancestros eran con una genética mucho más favorable porque ellos vivían mucho más tiempo que nosotros. No es tal cuestión. Hay muchos cambios importantes. Sin embargo, al final de cuentas, tendremos, ¿no?, en algún momento de nuestra vida, aunque no estemos hablando la terminología del argot científico, tendremos que ser científicos. Ya puse los ejemplos de las señoras cuando preparan la comida, que ahora también muchos señores lo hacen, o de las personas cuando nos llegamos a bañar. Algunos no lo llegan a hacer como debe de ser. Pero esto es importante ubicar, porque la ciencia de la longevidad termina por interesarnos a todos. Sabemos que en algún momento nuestra vida va a terminar, pero ¿cómo queremos que nuestra vida termine? ¿En qué condiciones queremos que ese fin sea? ¿En plenitud, en fuerza, cabalidad, rodeados con todos los seres que amamos? ¿O terminar en un rincón decrépitos sin resultados de salud y muchas cosas más? Por eso, curiosamente, lo que hemos venido tocando en el tema de la salud va a implicar el tiempo de vida que podamos tener. Yo no sé si sea mucho o poco, pero ese tiempo, eso largo de ese tiempo, le vamos a llamar longevidad. Y la manera en que lo vayamos haciendo, por supuesto que va a ser una ciencia. Y esto va a implicar varias esferas de nuestro quehacer humano.
la esfera mental o psicológica, la esfera espiritual, pero sobre todo la esfera física. En este momento, de esas esferas, yo me voy a enfocar a la parte física, que es un punto que en este momento nos interesa. Ya explicaba en Zooms pasados cómo es que a través de la alteración molecular, a lo cual le hemos denominado oxidación, y nos lleva a ese proceso de estrés oxidativo, se nos desencadenan por el desequilibrio molecular nuestras enfermedades. De tal forma que va a haber un momento en nuestros Zooms que esté enfocándolo de una manera muy clara y muy directa sobre temas de diabetes, sobre temas de hipertensión, sobre temas de Alzheimer, etcétera. Pero para poder platicar de ello, primero necesitamos ubicar las bases. Y para quienes me han venido siguiendo, el día de hoy quiero complementar dentro de esas bases ese cambio de moléculas. Miren ustedes, les he estado explicando acerca de que existen unas estructuras muy pequeñas que están formadas por átomos y que a esas estructuras las llamamos moléculas. Muchos para nosotros pueden decir, ¿sabrá Dios de qué está hablando el doctor? Eso de moléculas no es mi tema, no es mi campo, no me atrae. Me queda claro. Ya les dije que todos los días estamos jugando al químico. Todos, absolutamente todos. No hay un ser humano vivo o no hay un solo ser vivo sobre el planeta que no tenga que ver con este tipo de procesos. Ejemplo, hablemos de una molécula como el oxígeno. Casi todos sabemos que el oxígeno es vital, es fundamental para nuestro cuerpo. Si el oxígeno no entra a nuestro cuerpo, la privación del oxígeno para ese proceso molecular al cual hemos llamado oxidación, pues se necesita la presencia dentro de otras moléculas del oxígeno. Pero en forma simple, ¿qué sucede si dejamos de respirar aguantando la respiración? ¿Qué le gusta a usted? 1 minuto y medio, para no exagerar tanto. Aunque algunos me dirán, no, doctor, pues yo ni siquiera 1 minuto y medio. A duras penas 15 segundos. Me queda claro porque nuestras capacidades para manejar esas moléculas se han modificado. Pero ¿qué pasa si después de 1 minuto y medio, 2 minutos no respiramos? Tenemos daños estructurales en nuestro organismo. Por lo tanto, en forma constante tenemos que estar administrando ese oxígeno a nuestro cuerpo, es decir, esas moléculas las estamos administrando a nuestro cuerpo. Entonces, esas moléculas, como son vitales, son de la vida prácticamente, pues entonces se vuelven moléculas de vida o muerte, que si no las tenemos, nos podemos morir. Y estas moléculas, ya cuando son más complejas, por supuesto que van a formarnos otras moléculas. Y muchos de nosotros nos aquejan porque actualmente el desajuste dentro de ese proceso del estrés oxidativo que vamos sufriendo todos, ese desajuste nos empieza a causar daño, es decir, nos empieza a cobrar factura. Ejemplo, el primer grupo que tenemos en su monitor del lado izquierdo es el grupo de los lípidos. Los lípidos son las grasas que al final de cuentas a todos nos preocupa si nuestro colesterol está alto, si nuestros triglicéridos están altos, si el colesterol bueno está como debe de ser o el colesterol malo está abajo. Y entonces estas moléculas, este juego de moléculas empieza a ser fundamental, pero que están relacionadas con las biomoléculas, vuelvo a repetir, y que estas biomoléculas corresponden a la parte de la vida en nuestro cuerpo. Y así podemos hablar de esas energías que nos pueden dar los carbohidratos, que actualmente se encuentran en tela de juicio debido
a que se nos priva de estos carbohidratos cuando tenemos alteraciones de nuestra glucosa, es decir, en los diabéticos, en personas obesas, en personas que están sufriendo alteración del metabolismo y lo que es peor, estas dos alteraciones, bueno, esta alteración junto con la de los lípidos, cuando ya son estas dos alteraciones, se conjuntan y entonces nos empiezan a tener un doble problema. Pero poco sabemos de los otros grupos que son el de las proteínas, cuando éstas se llegan a alterar regularmente en los pacientes con una insuficiencia renal, es decir, con un daño en el riñón, son quienes más empiezan a enfocar las alteraciones de las proteínas y sobre de los ácidos nucleicos, que son los cuatro componentes que son básicos como moléculas en nuestra vida. Estas moléculas están formadas por átomos. Yo en algún momento esa parte ya se las había explicado. Esos átomos tienen un núcleo central y ese núcleo central automáticamente va a trabajarnos de una manera muy bonita, a ver si no se vicia mucho la imagen, pero está un núcleo en el centro y unas estructuras que están girando alrededor. Esas estructuras, esos átomos, fíjense muy bien lo que voy a explicar. Son estructuras inertes, es decir, estructuras, por decirlo así, muertas, que no tienen vida, están allí, pero no hacen más. Entonces, estas moléculas y estos átomos inertes que no se mueven, que están quietos, que prácticamente no pueden hacer nada, son como una piedra. Cuando entran en nuestro cuerpo y en cualquier ser vivo, entonces empieza a suceder algo muy interesante. Estas moléculas inertes, que se rigen, obviamente, por las leyes de la física y de la química, pero hasta allí, cambia totalmente su comportamiento cuando entran en nuestro cuerpo, cuando entran en un cuerpo de un ser vivo. Y entonces, los seres vivos, y aquí lo quiero subrayar, por eso hablaba mucho acerca de lo que Ítalo nos dice de la divinidad. Entonces, los seres vivos, resulta que tenemos atributos, facultades, cosas especiales que no los tienen los seres inertes. Es decir, las mismas moléculas, el agua como tal, allí está, el oxígeno como tal, allí está, el aire, las rocas, el suelo, la tierra, inerte, allí está. Pero cuando esas moléculas entran en contacto con un ser vivo, y los seres vivos tenemos esos atributos tan fuera de serie, tan excepcionales, empieza a ocurrir la magia, empieza a ocurrir el juego interesante en donde ya dije, usted le va a poner sal a su comida, usted le va a poner jabón a su cuerpo para eliminar la grasa, usted va a hacer muchas cosas todos los días ayudando a esas moléculas, biomoléculas, a trabajar. Es decir, ¿por qué sucede esto? Porque los seres vivos tenemos una estructura organizada de las moléculas que las ponemos a funcionar. Existe un mecanismo interior que esas moléculas las echamos a funcionar. Y no solo es que son organizadas, sino son muy complejas. Le quiero poner un ejemplo muy sencillito. ¿Cómo saben estas moléculas o cómo saben las células que tienen que hacer un ojo? ¿Por qué en el ojo no forman una uña? ¿O por qué en una uña no forman un riñón? No hay un desorden, hay un orden. ¿En dónde está la memoria para que esas moléculas puedan trabajar en ese orden? Cuando nosotros la podemos tener en un platito, allí podemos tener esas moléculas
Y por más que le pongamos electricidad o algún otro tipo de cosa, no podemos activar esas moléculas. Existe un mecanismo muy especial que esas moléculas empiezan a ser activadas. Es decir, que empiezan a tener en su función una complejidad y una organización. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerle en esta noche a todos ustedes es, ¿cuál es la función de una molécula determinada? Y cómo esa molécula sabe lo que tiene que hacer. Ejemplo, si tomamos las moléculas del agua, cuando entran en nuestro cuerpo, esas moléculas inertes, cuando entran en nuestro cuerpo, van a procesar en una actividad y dejan de ser inertes. Y entonces, ¿qué cosa sucede que empieza a activar esa agua? Por eso estos cuatro grupos se les puede hacer esa pregunta. ¿Cómo saben estas moléculas que eran inertes la función que deben de cumplir? Y cuando nosotros nos ponemos a estudiar las moléculas, entonces resulta muy apasionante porque existen el infinito de moléculas, algunas conocidas aquí en la Tierra, pero en el universo existen muchas más, y que de eso estamos ciertos porque también esa parte está estudiada. Y así como existen moléculas, existen estructuras de compuestos químicos tan vastos en el universo como no tengamos una idea, lo cual le permite una hermosura, no solo a nuestra vida y a nuestro ser, sino también el que nuestra vida y nuestro ser esté integrada en ese vasto universo. Por eso la ciencia es hermosa y por eso esto de las moléculas es apasionante. Entonces, al final de cuentas, estas biomoléculas van a tener la información clave. No está esa información dada por el ser humano. Esa información está en esa estructura, en la parte más íntima, en donde saben que las proteínas tienen una función, que las grasas tienen una función, que los carbohidratos tienen una función, que los ácidos nucleicos tienen una función. Y entonces, el que estas moléculas se puedan mover y se puedan activar se debe a algo clave en todo esto, a la energía. Si esto no pasara así como se los estoy explicando, o no pasaría si no fuera por la energía. Y si no fuera la combinación entre moléculas y energía, la vida totalmente sería una piedra, sería inerte. No tendríamos la oportunidad de gozar de un pensamiento, de una acción, de disfrutar el poder como hoy estar en familia, porque seríamos unas verdaderas piedras como unas estatuas, porque seríamos moléculas inertes. Pero eso no se da gracias a que tenemos en nuestro ser un cúmulo de energía, que esto lo explicaré en otro Zoom, a través de las mitocondrias, cómo este proceso de energía nos va a permitir desarrollar todo un campo de actividad. Y quiero subrayarlo porque es donde me he enfrentado a opiniones controvertidas en lo que he dicho y he mencionado y he sostenido. Si las moléculas encuentran el punto de equilibrio y nosotros le damos el punto de equilibrio, por razón lógica, al poder funcionar las estructuras como están diseñadas porque tienen una memoria específica, entonces cuando nosotros regresamos a ese proceso de función, podemos curarnos de nuestras enfermedades. Oiga, doctor, usted está blasfemando. ¿Curarnos de una diabetes? La diabetes no se cura, se controla, se sobrelleva, pero la diabetes no se cura. La hipertensión no se cura, el cáncer no se cura, el Alzheimer no se cura. Bueno, en total no se cura nada. No, no es así. Lo que sucede
es que nosotros en ese desorden molecular no hemos trabajado para poner el orden. Y aquí viene ese reto, cómo poder hacer para poner ese orden molecular. Pero yo le puedo asegurar que el universo es puntual en su funcionamiento molecular. El universo no falla en el funcionamiento molecular. Y en cualquier lugar del universo donde pudiéramos estar, aunque en este momento lo único que podemos conocer es nuestro planeta Tierra y a lo mejor el rinconcito donde vivimos, si estas moléculas no trabajaran con esa puntualidad, el Sol no tendría su precisión de iluminarnos y los planetas girar alrededor de él con tal precisión que por eso es que podemos matemáticamente trabajar esos ciclos que se van presentando o esas fuerzas gravitacionales que nos permiten que la Luna gire alrededor de nuestro planeta. Y así podríamos hablar de infinidad de ejemplos de cómo las moléculas se comportan en este vasto infinito. Pero si las cosas no tuvieran una exactitud y un orden, por supuesto que entonces yo estaría de acuerdo, las enfermedades no se curarían. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es cuidar nuestros desórdenes moleculares. Por eso aquí tenemos que ubicar entonces en qué consiste la lógica molecular de todos los seres vivientes y que en esa lógica molecular todos los seres vivientes estamos vinculados unos con otros. No estamos distanciados de ninguna manera. Por el contrario, vivimos en un océano de moléculas que van, que vienen y que forman puntualmente sus propias estructuras. Por eso, lo que le pueda estar sucediendo a una ballena en el Ártico, si en este momento la están matando, al final de cuentas tiene una repercusión directa sobre cada uno de nosotros, porque es un ser vivo que está conectado al universo a través de esas estructuras moleculares. Pero para no hablar de una lógica molecular tan amplia y tan poco comprensible, en donde esto puede quedar a términos de mucha discusión, hablemos de las discusiones de otro ángulo, que son la lógica molecular de la característica que tiene cada célula. Y entonces allí empiezan a haber cosas que nos atraen. Si estuviéramos hablando por allá de la época medieval o un poquito antes, estaríamos hablando que los filósofos entonces nos dirían que existe una magia que hace que esas moléculas puedan comportarse de la manera en que estamos explicando y que las moléculas que hacen el agua sean agua y que las moléculas que hacen el aire sean aire y que las moléculas que hacen el aceite sean aceite y así sucesivamente. Que cada molécula sepa con quién tiene que ir. Pero eso únicamente podría obedecer a la divinidad. Eso únicamente podría obedecer a esa vida misteriosa. Al final de cuentas, es un proceso de energía. Como dato adicional a lo que estoy explicando, en aquel entonces a este tipo de pensamientos que incluso no se les encontraba explicación del por qué las moléculas se comportaban de esa forma y que en aquel entonces no lo trabajaban como moléculas, aunque los griegos fueron las gentes en denominar a esas cosas tan pequeñitas átomos. Y entonces de allí empiezan a surgir esas ideas de cómo las moléculas tienen un comportamiento en el universo. Y esa filosofía se le llama, de un nombre muy específico, se le llama vitalismo. Actualmente muchas personas practican el vitalismo, es decir, si científicamente yo no puedo explicar el por qué las moléculas tienen un comportamiento tan especial, pues eso se debe a algo mágico que pueda estar ocurriendo en esas moléculas. Pudiera ser.
No es un tema a discusión, ni es algo que me vaya yo a meter en este momento para hablar desde otro ángulo que no sea el campo que yo manejo y que es la parte de la ciencia. Y actualmente, en ese aspecto, la ciencia nos dice otros conceptos, nos dice otra cosa. Por eso, esa teoría del vitalismo queda descartada por parte de la ciencia. Y entonces la ciencia, ¿qué nos dice? ¿Qué nos explica el por qué sabe una molécula lo que tiene que hacer? Existe un mandato en todo esto y que ese mandato, al final de cuentas, fíjese muy bien y para todos aquellos que están haciendo anotaciones, le quiero subrayar a usted. El mandato es mantener, perpetuar el estado de la vida. A ver, las moléculas van a estar formando estructuras de seres vivos, que esa es la lógica molecular, para que la vida se pueda prolongar. Por lo tanto, si la vida se puede prolongar y las moléculas tienen en su memoria la indicación de prolongar la vida, entonces, ¿por qué tenemos que decir que nosotros morimos en un tiempo que no nos corresponde? Lo aceptamos y lo decimos porque conocemos todos perfectamente el desorden molecular, lo cual nos lleva a que nuestros tiempos se acorten. Pero esa longevidad es algo apasionante. Y tener esa longevidad, esa vida larga, es tener una vida agregado, sana, plena, feliz y llena de amor. Y entonces estos conceptos que estoy mencionando ya eran discutidos en el medievo y los filósofos eran, a través del vitalismo, parte de lo que planteaban y que en sí la ciencia toma para sí, prolongar la vida. Pero resulta que las moléculas tal parece que están jugando un juego de ajedrez. Y un juego de ajedrez súper apasionante. Porque si una molécula se está comportando mal, está haciendo mal las cosas, pues van a venir otras moléculas a derrocar a esas moléculas que se están portando mal. El problema es que desafortunadamente, como nosotros seguimos fomentando el desorden molecular, nos dan jaque mate. Y eso es lo que no nos gusta. Pero aquí les tengo la buena noticia. Acá es donde viene la parte interesante. No es algo que nosotros los científicos lo hayamos descubierto, simplemente que estamos utilizando esa memoria de las moléculas para poder tener el orden como debe de ser. Y entonces, que no nos den jaque mate. ¿A qué me refiero? A que a través de esas cadenas moleculares que pueden formar cualquier estructura de cualquier ser vivo, desde el mismo ADN que va a dar la herencia dentro de ese prolongamiento de la vida, hasta que esas moléculas saben cómo formar una flor, cómo formar un tigre, cómo formar un pez, cómo formar cualquier otro ser vivo. De tal forma que hay moléculas que son vitales, como lo he explicado. Si usted deja de respirar, como el ejemplo y ejercicio que estábamos haciendo al principio, por 1 minuto y medio, por 2 minutos, pues vamos a tener jaque mate. Si nosotros dejamos de tomar agua por lo menos 11 días, vamos a tener en nuestras estructuras jaque mate. Pero cuando les estoy hablando de una buena noticia es, bueno, ¿qué se nos invita? Vamos a tomar oxígeno, vamos a respirar, vamos a hacer ejercicio, vamos a activar nuestras funciones vitales. Vamos a hidratarnos, vamos a tomar suficiente agua para que nuestras moléculas guarden el punto de equilibrio. Pero hay otras moléculas que tienen una información que son las que se encargan de mantener el orden.
y ustedes lo conocen. De allí lo importante, lo interesante de que estas moléculas puedan ser regidas por glutatión y el glutatión tiene que ver con cada una de nuestras células. Por eso en algún momento nosotros podremos hablar perfectamente de diabetes, de músculo esquelético, es decir, de problemas de reumatismo, del corazón y de la circulación, y entonces estaremos hablando de infartos y cosas por el estilo. Pero yo no me puedo ir en cada una de esas cosas si no les hablo la parte profunda del por qué nuestro glutatión, el que fabricamos en nuestro cuerpo, toma una característica fundamental e importante, pero que ahora tenemos la ventaja de que tomado ese glutatión, si a nosotros nos llega a faltar, lo podemos tomar de otras estructuras para que no nos esté faltando a nosotros. Ahí es donde entra el tema de la alimentación. Y cuando nosotros buscamos una buena alimentación equilibrada, sana, altamente nutritiva, que nos permita tener esos procesos de longevidad celular, pues por supuesto que de forma automática vamos a tener una respuesta. Por el contrario, si nosotros no fomentamos en nuestra persona ese tipo de quehacer en la alimentación, también vamos a tener una respuesta. Por tener una mala alimentación, vamos a pagar esa factura hasta llegar al jaque mate. Entonces, la estructura, la molécula del glutatión se vuelve apasionante porque yo puedo tomar muchas moléculas y ponerme a estudiarlas, pero cuando tengo en mis manos una combinación de 3 aminoácidos, ácido glutámico, glutamato, la cisteína y la cistina, entonces me forman un complejo molecular que va a permitir una afinidad con todos los componentes del interior de nuestra célula. ¡Wow! ¡Qué bonito se escucha! A lo mejor esto puede ser hermoso desde el punto de vista de la teoría. Pero ¿qué sucede si esto yo lo transpolo a un ejemplo? Y este ejemplo lo hice la semana pasada, en donde en forma muy simple, y me voy a permitir borrar mi imagen para que ustedes, bueno, ahí les voy diciendo, pero a ver, me voy a quitar aquí tantito para que ustedes puedan ir leyendo. Miren ustedes, hice más vasitos de estos, pero aquí pongo 3 básicos en donde vamos a estar hablando en un siguiente Zoom acerca de la parte ácida como es el primero de la izquierda, el limón. Cuando yo un trozo de manzana lo coloqué en un vaso de precipitados, es decir, en un vaso junto con limón, pues automáticamente lo que hubiéramos podido esperar era un buen resultado, puesto que sabemos que el limón es un excelente antioxidante. A ver, ¿de qué estoy hablando? Las señoras que nos hacen un rico guacamole, le ponen unas gotas de limón al guacamole para que no se ponga negro. ¿Por qué? Pues simplemente con eso estamos evitando que el oxígeno haga una reacción química y se oxide. En nosotros, cuando tenemos esa reacción química, envejecemos y nos estamos oxidando por dentro. Entonces, lo que hice aquí fue poner en ese vasito de precipitados una manzana con limón. En la parte de en medio, lo más sencillo, lo más simple, pues fue poner la misma manzana con un poco de agua. Y en la parte derecha de su pantalla encontramos igual un vaso de precipitados con la misma característica manzana, pero con nuestro NutraSwish. Y NutraSwish quedó bañando en glutatión nuestra manzana. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿quisieran saber qué pasó con este experimento durante la semana? Pero antes de poderles explicar más detalles, ¿qué se imaginan ustedes que haya pasado? ¿Qué suponen ustedes que le haya sucedido al vasito que tiene limón, al vasito que tiene agua o al vasito que tiene Swiss?
Por favor, váyalo poniendo usted en el chat, tratando de platicarnos lo que haya sucedido. Paso a la siguiente imagen porque andamos en tiempos cortos. Conforme fue pasando la semana, y esto, pues ya aquí yo les podría puntualizar las fechas, pero simplemente vamos avanzando en días hasta llegar al día de hoy. Lo hice resumido, no voy a hacer día por día, pero van ustedes a observar los cambios. Vean los cambios que se empezaron a presentar de forma fuerte, marcada, simplemente en el aspecto físico de nuestra manzana. Con el limón se empezó a licuar. No se aprecia muy claro allí, pero se empezó a disolver, como que el limón le comió a la manzana. En la parte de en medio, que está con agua, se empezó a oxidar. Pero vea lo que está sucediendo con el suizo. Automáticamente tenemos allí un ejemplo muy directo con una sustancia que nosotros conocemos, que estamos manejando y que sabemos que es biotecnológicamente la mejor sustancia que existe en este momento. Cambio el enfoque para que ustedes puedan observar. 4 días después, el limón nos muestra no solo que se deshizo la manzana, se licuó, así se le llama, sino que empezaron a crecer hongos. Es decir, empezaron a crecer otro tipo de seres vivientes, en este caso de los hongos, y que esto ya hablamos de un proceso de contaminación. Con el agua también crecieron hongos. Por lo tanto, para la preservación de la vida, porque la manzana que pusimos ahí, debemos de recordar que está formada por células, y entonces automáticamente estamos observando, curiosamente, que ni el limón ni el agua están preservando la vida, como lo hubiéramos pensado. Por el contrario, al haber destrucción de las células de la manzana, estas empiezan a sufrir dentro de los cambios un ataque por los hongos. Pero las dos imágenes del lado derecho de su pantalla, estamos observando lo que sucedió con el switch. Ningún cambio, se mantiene. Estamos conservando las células de nuestra manzana. Al día de hoy, el crecimiento de hongos, de las colonias de hongos, es mayor. Allí lo pueden ustedes observar con limón, con agua, como ya se familiarizaron, y con nuestro switch sigue sin haber cambios. Se mantienen íntegras las células de la manzana. Si esto in vitro, así se le conoce a este tipo de experimentos, in vitro en una cajita de estas o un vasito de estos, es lo que sucede. Imagínese con Swiss lo que le está sucediendo a sus células. No solo se están preservando para la vida, sino que también están teniendo cambios para que se preserven de una manera ordenada, sana, como debe de ser. Esta misma prueba la hice y aquí pongo el ejemplo de un corte de la misma manzana en donde le puse skin y entonces vean los cambios que hay. La manzana que está del lado derecho, que no tiene skin, tiene procesos propios del envejecimiento, y hablo de ese envejecimiento celular, y del lado izquierdo es la que sí tiene skin. El rocío que le puse skin a la manzana del lado izquierdo, nada más lo hice en una ocasión. Pero vean, y esto lo hice a propósito para evaluar el tiempo y velocidad en que las células envejecían, morían y tenían cambios. Y creo que es más que evidente la imagen. Las células de la manzana que no tienen skin son las que están en la parte derecha arriba. Vean cómo la manzana envejeció e incluso perdió mucho del tejido, como sucede en el Alzheimer, y que en el cerebro, ustedes lo pueden imaginar exactamente igual, así se nos van presentando estos cambios.
En cambio, del lado izquierdo, en la parte inferior, es la que recibió skin. Al día de hoy, ustedes pueden observar el final de estos cambios. Ahí les dejo con mucho más claridad este tipo de proceso. Las células, obviamente, como me está poniendo Edu, por supuesto que están deshidratadas. Al morir, un tejido que ya cortamos, que ya no tiene circulación, que ya no tiene un proceso de vida, que las moléculas ya no saben qué hacer, automáticamente no solo tienen deshidratación, también tienen destrucción. Y entonces es lo que le está sucediendo a las células de la manzana, donde dice nada, o sea, ahí no se le puso nada. Y en la parte donde sí se le colocó switch, esa deshidratación y esa destrucción celular fue muy diferente. ¿Qué podemos sacar en conclusión después de una semana de trabajo con este tipo de proceso in vitro? Que nuestros resultados con NutraSwitch, en mucho de lo que decimos, que hay más de 170,000 documentos en donde se ha estudiado el ácido, el glutatión formado por ácido glutámico, cisteína y cistina, entonces automáticamente estamos obteniendo un producto con nanotecnología de alta calidad en donde los resultados al pasar a nuestro torrente sanguíneo y alcanzamos el 100% de glutatión, lo estamos logrando de una manera perfecta para el equilibrio de nuestras células y combatir el proceso de envejecimiento. Obviamente a esto se le agrega la tecnología Hydrastat, en donde a través del mecanismo del agua, entonces logramos un efecto mucho mayor. Por lo tanto, nuestro switch, nuestro Hertz y nuestro skin tienen como base el principio de la vida y que a través de sus moléculas podemos prolongar la vida. Esa es la tecnología que nos ofrece la empresa Numi, lo cual permite estar a la vanguardia en este momento con avances de investigación y de ciencia. En lo que a mí compete, en lo que a mí corresponde, de lo que me gusta hacer como científico, como médico, y ofrecer a mis pacientes en esos procesos de curación, lo compruebo, lo demuestro y con toda seguridad le puedo decir a mis pacientes y le puedo decir a cada uno de ustedes que cada vez que toman algún componente de Numi o se aplican algún componente, por supuesto que los resultados no se van a hacer esperar. Muchísimas gracias por haberme escuchado esta noche. Les agradezco su presencia a 191 participantes que de verdad, desde el fondo de mi corazón, con toda la energía y fuerza, va mi cordial agradecimiento y saludo y que las bendiciones de nuestro Padre Dios se derramen sobre todos ustedes. Muchísimas gracias. Bendecida noche.